Hola, ¿qué tal? Saludos donde sea que estés. Bueno, pues voy a presentarme. Mi nombre es Giovanni Jiménez Mendoza. Hoy me siento con energía para contarte historias, ¿ok? Bueno, así que bienvenido a mi canal y lo único que te pido es que te suscribas, comparte mi canal y sé un creador de tu vida, ¿ok? Bueno, así que saludos a donde sea que estén. Bueno, vamos a entrar en el tema de lo que vamos a hablar y dentro de este tema vienen historias, vamos a contar historias de mi vida y te los voy a ir compartiendo de cómo yo me he superado, de cómo yo he trascendido, de cómo he rompido mis programas, mis patrones, mis paradigmas, mis creencias y muchas cosas que he estado mejorando en mí, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar y lo primero que te pido es que toda la historia que yo cuente es mi historia. Si de lo que te sirve de mi experiencia y que escuches mi historia, simplemente es mi historia, ¿ok? Bueno, lo que ya pasó, ya pasó. Lo que simplemente recuerdo ahorita es simplemente los aprendizajes y la sabiduría de todo eso que he aprendido, ¿ok? Bueno, te voy a relatar de cómo fue cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, ¿ok? Así que saludos para todos donde sea que estén esas personas que desean conocer Estados Unidos. Si estás en México, si estás en El Salvador, si estás en Honduras, si estás en Colombia, si estás en diferentes partes y deseas venir para acá, hay formas fáciles, ¿ok? Bueno, te voy a compartir la forma en que yo llegué aquí. Te voy a compartir esa historia de cómo yo llegué aquí a Estados Unidos. Y esta historia se relata así de que yo a mis 14 años me independicé, dejé de ser de mamá y de papá. Entonces me fui a trabajar con mis tíos en Baja California. Y fíjate que bien que lo recuerdo, yo tenía 14 años. Un joven de 14 años que se independiza, se va con su tío a trabajar y entonces fueron 2 días de camino en autobús en aquel tiempo. Te estoy hablando del 2004, ¿ok? Del 2003. Sí, 2003. Entonces, yo miraba que mis primos venían de Baja California hacia el sur y llegaban al pueblito donde pues yo estaba. Entonces yo miraba a ellos que venían felices, venían contentos, venían vestidos diferentes, traían ropas diferentes, traían calzados diferentes. Su forma y su estilo de vivir era totalmente diferente a como yo estaba en ese momento. Entonces yo me motivé y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a Baja California con mis tíos, deseo aprender a trabajar, yo quiero ganar dinero. Entonces yo le dije a mi mamá, entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Si ya no quieres estudiar, porque en ese tiempo yo estaba estudiando y mi mamá me dijo, si ya no quieres estudiar, entonces lo que tienes que hacer es te vas a ir con tu tío. Tenía yo 14 años, yo ya no quería estudiar porque vivíamos, en ese momento estábamos experimentando una experiencia de escasez de alimentos, escasez de zapatos, escasez de ropa. Entonces estamos viviendo en la pobreza del 1 al 10, estábamos viviendo en una pobreza a un 2. O sea, había lo que había, pero pues había. Entonces estábamos sobreviviendo con todo eso que había. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo deseo irme para Baja California con mi tío a trabajar porque pues yo miraba que mi familia que llegaba de Baja California para el sur, pues era un cambio totalmente diferente. Y se miraban diferentes y hablaban diferentes y se vestían diferentes y estaban diferentes. Entonces, ok, entonces yo así fui a Baja California cuando yo tenía 14 años, fui. Lo que sí recuerdo es muy bien que me despido de mi mamá y le digo, ¿sabes qué, mamá? Ya me voy a ir, te quiero mucho. No recuerdo qué más palabras fue que le dije. Entonces me subí al camión y me subí con un tío. Ya no recuerdo muy bien las escenas, dónde, de cómo fue, pero te puedo relatar las escenas que me puedo acordar de lo poco que yo tengo en esa escena. Entonces, así fue. La historia es que yo abordé el autobús, ya me subí con un tío que se llama Juan. Entonces llegamos a Baja California con mi tío y en ese momento
cuando llegué todo era bonito. Entonces cuando nos dicen, ¿sabes qué? Ahora tienes que trabajar, tienes que levantarte temprano y tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces yo no estaba acostumbrado a ese tipo de actividades. Y lo que pasó es que gracias a mi tía, gracias a mi tío y gracias a todos sus hijos, que son mis primos, y ellos me dieron esa oportunidad de yo convivir y compartir con ellos. Entonces llegamos a un pueblo que se llama Ojos Negros. En Ojos Negros, pues ahí mi tío él era el encargado, era el mayordomo general de todo el rancho. Entonces mi tío tenía palanca ahí. Entonces yo y mi tía, nosotros nos dedicábamos a tirar lo que es cinta. Es una cinta que se le ponen unos bordos. Son unos bordos de donde van las verduras, va el cilantro, van los rabanitos, van así. Cada bordo tiene ciertas cosas que se siembran arriba de los bordos. Entonces yo y mi tía iniciamos tirando cintas. Es una manguera que va arriba de ese bordo para que la tierra se moje y así pueda nacer lo que se siembra ahí. Entonces, lo curioso de todo esto es que yo me levantaba a las 4 o a las 5, lo más temprano que se pudiera, para irnos a trabajar, porque en ese momento, pues teníamos que trabajar. O sea, porque en ese momento, cuando no corre el aire, puedes trabajar y puedes manipular las cintas y entonces pues vas avanzando. Y yo recuerdo que en ese tiempo ganábamos muy bien tirando cinta, acomodando cinta para que nacieran las verduras. Ganábamos 200 pesos en aquel tiempo, en el 2004. Y en ese tiempo, déjame decirte que ganar 200 pesos era muchísimo dinero, porque mucha gente no ganaba ese dinero en aquel tiempo. Entonces trabajábamos toda la semana y ganábamos de 1,000 pesos, más de 1,000 pesos en aquel tiempo, cuando realmente muchas personas no ganaban eso, ¿ok? Entonces, así fue sucediendo con todo eso de mi emprendimiento, de mi aventura, de cómo fue que yo me salí dejar de ser de mamá y papá y me fui con mis tíos a trabajar a mis 14 años. Y eso fue haciendo que yo me fuera convirtiendo en una persona que no tuviera miedo, que no tuviera que estar dependiendo de mi papá o de mi mamá. Entonces, eso es lo que yo fui experimentando. Hoy en día, si tú miras, muchos jóvenes sienten miedo de estar, no sienten miedo porque no pueden estar solos, no pueden viajar solos, no pueden no pueden hacer alguna actividad. Hoy en día son niños muy sensibles, son niños que si les dices algo se enojan, se ofenden. Entonces, pero en mis tiempos y en mi vida y en mi historia, realmente no fue así. Todos los eventos negativos, fuertes, eso me hicieron construir a mí y realmente yo me fui creciendo, fui haciendo más fuerte y de esa forma fui sobresaliendo, ¿ok? Entonces cumplimos un año y algo en esa compañía con mi tío y mi tía. Después de ahí tengo la otra parte de la escena que te voy a compartir. Mi tío se cambia a otro lugar con el mismo hermano de la persona quien era encargado. Entonces solamente nos cambiamos y de ese lado, como era la misma compañía, nos fuimos para otra compañía que eran de los mismos hermanos. Cuando ya llegamos ahí, pues mi tío también, pues su propósito de él era ser mayordomo general y así fue. Y gracias a mi tío y a mi tía y a mis primos que estuvieron ayudándome en ese momento, porque cuando nos cambiamos a ese lugar, a ese nuevo lugar, entonces hubo un cambio, ¿sí? Entonces yo lo único que cargaba en ese momento eran mis ropas, pantalones de trabajo, playeras, sudaderas y los zapatos. Era lo único que tenía en ese entonces, porque yo fui a trabajar y no podía acumular muchas cosas en ese momento, porque pues estábamos viviendo y nos daban en ese lugar, nos daban un espacio pequeño solamente para dormir, ¿sí? Entonces, así fue como yo viví esa experiencia con mis tíos. Una experiencia padre, una experiencia fenomenal, y así fue como yo fui desarrollándome más,
fui aprendiendo más y ahí a pasar del tiempo, mi tío y el ingeniero me dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar encargado de eran, aquí le llaman acres, en México le llaman hectáreas, pero aproximadamente son como unos 10 acres, más o menos. Yo me quedé encargado de esos 10 acres y quedarme yo encargado de esos 10 acres era hacer, el propósito de eso es hacer que las hortalizas que se siembren ahí, pues produzcan. Entonces me volví un productor porque ellos me decían, ¿sabes qué? En estos bloques vamos a sembrar cilantro, vamos a sembrar rabanitos, vamos a sembrar betabel, si bien recuerdo, vamos a sembrar cebollas. Entonces yo me quedé encargado de ese espacio y mi objetivo y mi meta era regar las hortalizas y a fertilizar las hortalizas. Entonces ese era mi propósito y ese era mi compromiso. Entonces en el tiempo que yo estuve ahí, aprendí muchísimo de tomar responsabilidad de lo que yo estaba haciendo, porque ahí se manejan bombas grandes de agua. Simplemente tenías que aplastar los botones y ya simplemente las bombas prendían y tenías que manejar los niveles de presión de agua. Entonces fui aprendiendo muchísimo a todo eso. Entonces a mis 14 años yo tomo el rol de tomar esa responsabilidad. Ya me pusieron a mí como encargado de el rancho, entonces yo tenía que producir. Sí producía buen cilantro, sí producía rabanitos, producía todas las verduras que hay, y algunas verduras pues no se daban, o a veces por cosas que pasaban pues no se producían, pero ese era mi objetivo. Entonces yo me sentía contento porque cuando llegaba el ingeniero, que se llama Payán, y me decía, ¿cómo estás, Gio? ¿Y cómo te va? ¿Cómo ves las hortalizas? ¿Cómo ves todo eso? No, pues yo le decía, ¿sabes qué? Ya regué aquí, ya fertilicé tanto ahí, le metí tanto de calcio, le metí tanto de potasio, le metí tanto de esto y esto y esto. Entonces, él se sentía contento cuando yo daba resultados. Entonces, desde ese momento, yo me di cuenta de la capacidad que yo estaba creando dentro de mí, ¿sí? Yo sentí que sí podía tomar responsabilidad cuando me dejaban de encargado y daba resultados. Por medio de lo que me decían, tenía yo que hacerlo y sí daba resultados. Entonces llegó el momento de ese tiempo, porque yo tenía que venirme para el sur, porque en ese momento ya yo estaba planeando venirme para Estados Unidos, ¿sí? Entonces llegó ese momento donde le digo, ¿sabes qué? A mi tío, a mi tía, me voy a ir, tío, ¿sabes qué? Ya voy a irme para Estados Unidos. Tenía planeado un familiar del sur viajar para Estados Unidos, y yo viajé de Baja California para el sur. Y entonces en ese tiempo el ingeniero Payán me dice, ¿sabes qué, Giovanni? No te vayas, quédate aquí conmigo trabajando. Trabajas muy bien, tomas muy bien el rol de responsabilidad. Y yo realmente a esa edad, a mis 15 años, yo estaba dando un resultado productivo. Si me hubiese quedado a los 20, a los 30, hubiese dado yo un resultado mayor, con mucha productividad y muchísimos conocimientos que hubiese yo aprendido. Entonces en ese momento me dice el ingeniero, ¿sabes qué? Por el año que tú trabajaste aquí, fueron más de 12 meses, y me dieron de aguinaldo, me dieron aproximadamente, si bien recuerdo, fueron 5,000 o 6,000 o 7,000 dólares, pesos. Eso fue lo que me dieron. Yo me sentí contento, me sentí emocionado, porque nunca en mi vida me habían dado esa cantidad de dinero, pero en ese tiempo era algo que las personas que trabajaban en el campo no lo conseguían. Por esa misma razón, relato esa historia, que cuando mis primos llegaban al sur, yo miraba que ellos llegaban contentos, felices, porque pues en ese lugar donde hay mayor trabajo, pues hay muchísimas personas que si tú das productividad y das el resultado y produces, te pagan por lo que sabes, ¿ok? Bueno, entonces esto es todo de mi parte con relación a la historia de cómo yo fui haciéndome más fuerte, haciéndome más inteligente, tomando esa responsabilidad a mi cierta edad, y de lo importante que es dar resultados, ¿ok? Así que espero que esta historia te inspire y te conmueva algo de lo que hayas vivido.
Y si eres una de las personas que en mis tiempos tomaron ese duro trabajo, que te fueron haciendo fuerte, date cuenta que fue por una razón, simplemente para hacerte más fuerte, tomar mayor responsabilidad. Hoy en día mucha gente, muchos jóvenes ya no están viviendo esa experiencia y eso los hace ser sensibles o los hace ser tontos. Cuando digo tontos es porque no les puedes decir nada y se ofenden y se sienten ofendidos emocionalmente y verbalmente. Así que si tú fuiste uno de esas personas que en ese tiempo vivió ese tipo de experiencia como yo lo vi o lo vivió más fuerte, pues felicidades porque aprendiste mucho y tomaste una experiencia para tu vida, ¿ok? Así que cuídense muchísimo. Espero que esta historia les haya gustado. Así que lo único que te pido es que compartas mis videos y comenta y sé el creador y el protagonista de tu vida, ¿ok? Así que cuídense muchísimos y hasta el próximo video. Bye, bye.